en el cual nosotros como organización política ratificamos nuestro compromiso firme con la institucionalidad del país y el apoyo y respeto al Consejo Nacional Electoral y específicamente a los resultados electorales que emita esta institución mediante los boletines oficiales del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, y preocupados porque ya en el pasado hemos visto acciones violentas por algunos grupos políticos, como fueron después de abril del 2013, como llamaron a la violencia, y después en forma reiterada lo hicieron en inicio del año 14, y por lo cual, bueno, causaron muerte, y por ello han sido enjuiciados incluso y sentenciados algunos factores políticos. Estamos pidiendo tres petitorios en concreto. En primero, bueno, el compromiso que deben tener todos los partidos políticos a respetar la Constitución y sobre todo a preservar la paz del país. Todos tenemos que colaborar para preservar la paz del país, y las instituciones democráticas y los partidos políticos tienen, bueno, una gran responsabilidad en esto. En segundo lugar, estamos pidiendo que se respete al Consejo Nacional Electoral como el único árbitro soberano para anunciar los resultados electorales del 6 de diciembre, y por último, pues el respeto a esos boletines emanados, no solamente el día que se anuncien, sino en días posteriores. Mire, nosotros tenemos algunos indicios importantes de elementos internos que están acordándose con otros elementos internacionales para aquí crear desestabilización. Jorge Rodríguez le va a hablar de algunos detalles, ya de algunos de esos indicios que conocemos, y bueno, nosotros desde aquí, el Partido Socialista Unido de Venezuela se compromete con la paz de Venezuela y hace un llamado a toda la sociedad venezolana, a todos los partidos políticos, para que vayamos el 6 de diciembre en paz, y el que ganó las elecciones en cada uno de los circuitos electorales, hay que recordar que aquí no vamos a una elección, vamos a 87 elecciones en cada uno de los circuitos y a 24 elecciones en cada uno de los estados. Bueno, habrá ese día ganadores y perdedores. Nosotros estamos dispuestos a reconocer, si nosotros perdemos las elecciones en un supuesto negado por un voto, lo reconoceremos, pero si ganamos las elecciones por un voto, nuestra gente y nuestro pueblo sabrá defender ese resultado apegado a la Constitución y las leyes. Le doy la palabra a Jorge Rodríguez, que va a hablar sobre, bueno, esos indicios y algunas ya indicios de perturbaciones que tenemos, pues, por parte de algunos elementos políticos. ¿A qué hemos venido aquí el día de hoy, mi hermano Francisco Ameliach y yo? A cumplir una instrucción que nos diera el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, de plantearle al Poder Electoral venezolano que convoque a los factores políticos que participan en estas elecciones que se van a realizar el próximo domingo 6 de diciembre. Como bien decía Ameliach, aquí tenemos 87 elecciones locales, elecciones circuitales, y 24 elecciones regionales, elecciones estadales. Por tanto, esperaremos 87 resultados de circuito y 24 resultados de estado. Como ha sido tradición y como ha sido la práctica permanente de los revolucionarios, de los patriotas, de los verdaderos demócratas venezolanos, nosotros siempre hemos reconocido los resultados electorales. Algunas elecciones, algunos resultados nos han resultado adversos. Hemos perdido algunas gobernaciones, hemos perdido algunas alcaldías, y cada vez que eso ha ocurrido, lo primero que hacen los voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela y las candidatas y candidatos es reconocer los resultados electorales. Lamentablemente no ha ocurrido eso con los factores de la derecha venezolana, que tienen una compulsión permanente a la violencia, a convocar a la violencia, a desconocer los resultados. Son muy malos perdedores. De forma permanente desconocen los resultados de las elecciones a las que han concurrido y donde resultan perdedores. Han perdido 19 elecciones, van a perder la elección número 20, y ya estamos notando algunos eventos que están relacionados con la práctica violenta de la derecha venezolana.
hubo una explosión en una subestación eléctrica en el estado Táchira y claramente el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota, señaló que era un acto de sabotaje el que se había perpetrado hace 2 días en el estado Táchira. Tenemos de forma permanente, recibimos informaciones por parte de organismos de inteligencia y de la inteligencia del Poder Popular de que lo que están planeando es acciones violentas contra el desarrollo pacífico del evento electoral. Eso creo que contrasta un poco con la guerra de encuestas que han venido manejando algunos sectores de la oposición. Hay un dicho en el dominó, Ameliach, que señala que juego ganado no se tranca. Por eso nosotros no trancamos el juego democrático, porque nosotros, con las reglas del Consejo Nacional Electoral, con las reglas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a este juego para ganarlo. ¿Por qué están recurriendo nuevamente y de forma compulsiva a la violencia? ¿Por qué nuevamente atentan y agreden los servicios públicos en Venezuela para generar angustia, zozobra en la población? Esa es la práctica típica y característica de la derecha venezolana, que tiene sus corifeos en el ámbito internacional, que tienen sus acólitos y que tienen los que realmente manejan los hilos de las marionetas de la derecha venezolana. Ya vimos al señor Kerry dando unas declaraciones proveniente de un país que tiene la más imperfecta de las democracias del mundo entero, un país que no tiene, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, un país que no tiene elecciones directas, que no elige a su presidente sino en forma de segundo grado, que tiene una muy precaria participación, un país que además tiene un registro electoral que está asignado por la desigualdad. La lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de Norteamérica, que encarnara ese gran pacifista y demócrata llamado Martin Luther King, inició principalmente porque a la población afrodescendiente no se le permitía incorporarse en el registro electoral. Por eso es que en los estados del sur de los Estados Unidos de Norteamérica en los años 60 todos los gobernadores eran blancos, bueno, blanco no, transparente o rosado, eran rosados. ¿Por qué? Porque no estaban en el registro electoral miles, millones de personas de la población afrodescendiente. Y como eso podríamos abundar mucho más acerca del sistema electoral venezolano. Hemos visto cómo se recrudece la acción de factores agresivos contra Venezuela, porque la Guayana Esequiba, por ejemplo, le pertenece a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. La Guayana Esequiba no es nada más de los chavistas, la Guayana Esequiba es de los que son opositores, de los que son independientes y de quienes somos chavistas. Es territorio venezolano que le fue arrebatado a la patria venezolana con un laudo írrito, bárbaro, en el año 1899. Se reunieron 2 rusos, se reunieron 2 representantes del Imperio Británico. ¿Y ustedes saben quiénes eran los representantes de Venezuela? 2 estadounidenses. 2 estadounidenses supuestamente fueron a defender los derechos de Venezuela en ese írrito laudo arbitral de 1899. Y allí decidieron lo que decidieron, arrebatar a Venezuela del territorio que de forma histórica y legal le pertenece. Nosotros, desde tiempos inmemoriales, Venezuela ha rechazado ese laudo arbitral. ¿Qué hizo el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica? En Guyana, tenía apenas un día de haber sido nombrado y dijo que lo que cabe y que él está de acuerdo con que se aplique el llamado laudo arbitral de 1899. No, señor, usted está muy equivocado. Hubo un acuerdo que se firmó en Ginebra en 1966 y eso es ley entre las partes, que la controversia territorial está pendiente y debe resolverse. Ahora miren lo que presentó hoy nuestra canciller Delcy Eloína Rodríguez. Este es un libro escrito por un empleado de la ExxonMobil. Este libro se llama Caribbean Geopolitics y el empleado de la ExxonMobil se llama David Granger. Lamentablemente es el actual presidente de la República Cooperativa de Guyana. Y hoy está mostrando él un barco, una patrulla llamada la patrulla Yecuana, una patrulla militar venezolana, y cuando se reunieron el presidente Nicolás Maduro a instancia, a solicitud del presidente Nicolás Maduro y el empleado de la ExxonMobil, David Granger, que lamentablemente actualmente es el presidente de Guyana, cuando se reunieron, el señor Granger le presentó a el señor secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
esta foto diciendo, mire, este es un barco militar venezolano entrando en Georgetown. Resulta, esto lo denunció hoy nuestra canciller y nosotros ratificamos la denuncia, que este es un barco militar venezolano entrando en aguas de las Islas Canarias, donde hizo una parada camino al puerto de Cádiz para labores de mantenimiento. Estos son los falsos positivos a lo que nos acostumbra el imperio, sus acólitos, sus representantes, para continuar el proceso de agresión a Venezuela. Por ejemplo, ayer un viceministro del ministro de Colonia, porque eso es lo que es el señor Vivancos, porque con toda razón fue expulsado de Venezuela, porque venía a Venezuela a cumplir con las misiones que le encomendaban las agencias de inteligencia norteamericanas. Pero miren la perla de este señor Vivanco el día de ayer, en una intervención, por supuesto, en la tribuna americana, organizado, cuando no, por la agencia EFE y la Casa de América en Madrid. Vivanco dice, las próximas elecciones legislativas en Venezuela son vitales. Y dice, la presencia de observadores internacionales es absolutamente central, con capacidad para hacer un conteo, ojalá paralelo. ¿Cómo es eso? Es decir, van a venir extranjeros a Venezuela a contar los votos de las venezolanas y los venezolanos. Es decir, el poder electoral, que está conformado por rectores venezolanos y rectores venezolanas, como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene que supeditarse a lo que unos extranjeros vengan a hacer aquí, por supuesto extranjeros cercanos a la derecha venezolana, con capacidad para garantizar condiciones competitivas electorales justas. ¿Quién? Los observadores internacionales. Una fuerza militar extranjera. ¿Cómo va a decir usted, señor Vivanco?